Vamos a presentar la unidad 6, el romanticismo. Como hay muchos autores y obras, yo les pido que se centren únicamente en los autores y obras que yo les presento y que las amplíen por el libro de texto. Vamos a comenzar presentando unas características generales del romanticismo. Nace en Alemania e Inglaterra, de ahí pasa a Francia y España para desde estos países trasladarse a América. Los márgenes históricos del romanticismo hispanoamericano son esos, 1830-1875. No son estrictos porque veremos que hay autores neoclásicos, tardíos, que a su vez son iniciadores del romanticismo, que van a caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo, sobre todo los de la primera generación, los que les pongo ahí en la presentación: Olmedo, Bello y Heredia. El romanticismo es una reacción contra el neoclasicismo y su concepción del arte. Para el neoclásico, el arte es una actividad regida por la razón, la norma, la medida, la autoridad, y contra eso reacciona el romanticismo, que es una exaltación del sentimiento, la imaginación y la libertad creadora. Los temas románticos de la naturaleza, lo pintoresco y popular, lo histórico y legendario, pero también las pasiones, conflictos del alma humana y el lugar del ser humano en el mundo. Hay tres generaciones románticas, vamos a verlas una por una. En la primera destacamos al poeta, también fue lingüista, pedagogo Andrés Bello, nacido en Venezuela. Sus dos obras de poesía más famosas, Alocución a la poesía y Agricultura en la zona tórrida. Alocución a la poesía es todavía neoclásica en su estilo poético, pero ya romántica en su temática. Bello invita a la poesía a que abandone la vieja y decadente Europa y se instale en la joven América para inspirarse en la tremendamente fuerte y bravía naturaleza americana. Vean el tema romántico de la naturaleza. En Agricultura en la zona tórrida, Bello muestra más su lado neoclásico, tanto en el estilo como en la temática. Aquí el tema no es tanto esa naturaleza con las notas de lo bravío, inmenso y poderoso, sino que es una naturaleza domesticada por la actividad agrícola del ser humano. Creía Bello que las nuevas naciones hispanoamericanas tenían que encontrar en la agricultura la forma de conseguir los recursos materiales y económicos que hicieran posible su desarrollo como naciones. Por último, Bello escribió una interesantísima gramática castellana dirigida a americanos que todavía hoy se considera de un gran valor académico. Olmedo, el mayor poeta épico romántico hispanoamericano, autor de odas. La oda es una composición dedicada a exaltar un determinado tema o figura. Son sobre todo sus odas de la victoria de Junín a Bolívar y al general Flores, vencedor de Miñarica, las que lo han hecho famoso. José María Heredia, cubano, nacido en Cuba, pero que vivió la mayor parte de su vida en el exilio por motivos políticos, perseguido por el régimen colonial que había en Cuba. Recordemos que Cuba se independiza de España tardíamente, en 1898, y por tanto Heredia nunca vio una Cuba independiente. Su ideal de independencia política lo convirtió en un perseguido político. Se exilió sobre todo en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos es donde él entra en contacto con la literatura romántica, que se ve reflejada en su Oda al Niágara, escrita durante su exilio norteamericano. El tema es la naturaleza, con estas notas románticas de la fuerza virginal de la naturaleza, el poder de la naturaleza. De ahí, de Estados Unidos, se exilió en México y llevó a México las primeras influencias románticas. De hecho, es gracias a que entró en contacto con un grupo de jóvenes literatos
mexicanos que se reunían en un colegio, el Colegio de San Juan de Letrán, en una tertulia literaria que se llamaba la Academia de Letrán. Él llevó a esa academia estos influjos literarios románticos. Todavía en la primera generación romántica estudiamos a Esteban Echeverría, que vivió en París, donde entró en contacto con los literatos románticos y llevó esa influencia romántica al Río de la Plata. De hecho, el primer poema romántico rioplatense, Elvira o la novia del Plata, fue escrito por él mientras viajaba en barco de Francia a Argentina. Y otro poema romántico suyo famoso es La cautiva. Si bien es un poeta, Echeverría es un poeta romántico, su obra más famosa sin duda es un cuento, El matadero, que escribió él el mismo año en que salía exiliado a Uruguay, perseguido por el régimen de Rosas, el año 1839, pero que no publicó, no quiso publicar, probablemente porque pensaba que era de calidad literaria inferior. Se publicó póstumamente en 1871 y es el mejor cuento de todo el siglo XIX y probablemente el cuento que da origen al género en Hispanoamérica. Es un cuento donde se hace sobre todo una denuncia político-social de la dictadura de Rosas y aunque está escrito por un autor romántico, el cuento anticipa ya rasgos de tipo realista muy poderosos. Bartolomé Hidalgo, uruguayo, famoso porque creó la figura literaria del gaucho. Esto tiene una base histórica, ya sabemos que los gauchos participaron en las guerras de independencia en los ejércitos patriotas y sus composiciones más famosas se llaman cielitos, es donde él traslada la figura del gaucho. Son la base del posterior género gauchesco. Pasamos ahora a la segunda generación. En México destaca Lacunza, fundador de la Academia de Letrán, que aunque fue poeta, sobre todo ha pasado a la historia como creador de un cuento de tema indianista, Netzula. Netzula es el título del cuento y el nombre de la protagonista azteca que muere trágicamente. El cuento se desarrolla en la época de la conquista española. En Colombia tenemos a Jorge Isaacs, el autor de la novela romántica más famosa de todo el siglo XIX hispanoamericano, María. Es el prototipo, es la novela que recoge las señas de identidad del género novelístico romántico. El amor platónico, idealizado, de una pareja que termina de forma trágica. Para nuestro gusto, hoy es una novela excesivamente sentimentaloide, pero ha conmovido a generaciones y generaciones de lectores. Seguimos en la segunda generación, Domingo Faustino Sarmiento, un hombre de muchas facetas, político, pedagogo, literato, fue presidente de Argentina. Su obra más famosa, Civilización y Barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga, de 1845. Esta obra ha pasado a la historia porque fue el punto de inicio de una dicotomía que se ha mantenido en buena parte de la historia literaria argentina, la oposición campo-ciudad, ciudad-campo. Para que entendamos esta oposición, tenemos que introducirnos en la figura histórica de Sarmiento. Él fue uno de los forjadores de esta nueva nación argentina y él pensaba que esta nueva nación tenía que desarrollarse sobre la base de los valores que representaba Buenos Aires frente al resto de la Argentina. Buenos Aires era la capital, habitada por tanto por capitalinos, gente de origen europeo, cultos, refinados, civilizados, de tendencia política liberal, frente a la Pampa. Lo que había en Argentina fuera de Buenos Aires era la inmensa Pampa poblada por campesinos e indígenas. Y sobre todo, el representante de esa cultura agraria, rural, es el gaucho, un personaje primitivo, un vagabundo, un hombre que se movía al margen
frecuentemente de la ley, y a Domingo Faustino Sarmiento le tocó ser víctima de las luchas civiles en esa época entre dos bandos políticos que de alguna forma representaban esta dicotomía. El pensamiento liberal, capitalino de Buenos Aires, en el bando unitario. Los unitarios eran partidarios de una nación argentina cimentada en los valores que representaba Buenos Aires, mientras que los federales eran partidarios de una federación donde Buenos Aires fuese una más entre las provincias del interior. El Facundo no es una novela propiamente dicha, es más un largo ensayo que combina lo autobiográfico, lo descriptivo, el alegato político. Y toma su nombre de Juan Facundo Quiroga, que fue uno de esos caudillos federales partidarios de la dictadura de Rosas, que representaban la barbarie que denunciaba Domingo Faustino Sarmiento en su obra. El otro autor argentino, José Mármol, el autor de la novela política romántica más famosa del siglo XIX, que es una denuncia de la dictadura de Rosas, titulada Amalia. Pasamos ya a la tercera generación, Manuel Paino, mexicano, famoso no tanto por su calidad literaria, sino porque introdujo el tema folletinesco en México. Su obra, publicada por entregas El Fistol del Diablo, recrea el mito del Fausto, el hombre que entrega su alma, que hace un pacto con el diablo entregándole su alma. Es una obra que tiene un gran interés por toda la descripción social que hace de las distintas clases mexicanas. Ricardo Palma, peruano, que si bien no fue el creador de ese subgénero que es la tradición, él la consolidó. De hecho, sus relatos se agrupan bajo este tema genérico, título genérico de tradiciones peruanas, que combinan lo costumbrista, pintoresco, histórico y legendario. Y Juan Zorrilla de San Martín, que fue un poeta uruguayo. Lo más importante de su obra es el largo poema romántico de tema indianista Tabaré, ya tardío, fíjense la fecha de publicación, 1888, que es un poema de tipo épico. Y terminamos con la tercera, dentro de la tercera generación romántica, con los autores gauchescos, Hilario Ascasubi, que recogió el tema y la figura del gaucho del fundador de la temática, que fue Bartolomé Hidalgo, que ya vimos en la primera generación romántica. Hilario Ascasubi es sobre todo creador de personajes gauchescos, ahí tienen el nombre de varios de ellos. Estanislao del Campo, argentino también, famoso por un poema gauchesco de tipo humorístico, el Fausto. Y terminamos con el gran autor de literatura gauchesca argentino, José Hernández. Su obra por excelencia es el Martín Fierro, que toma su título del nombre del protagonista principal, Martín Fierro. Se publicó en dos partes, una primera que tuvo tanto éxito en 1872 que animó a su autor, a José Hernández, a publicar una segunda parte más extensa. Es la obra maestra del género y nos muestra un tipo de gaucho que ha pasado a ser el gaucho prototípico. Frente al gaucho de Sarmiento, recordemos que era un personaje primitivo, un vagabundo, casi un delincuente, el gaucho de José Hernández es un gaucho rodeado de virtudes sencillas, de la sabiduría de la tierra, un hombre recto, transparente, que si bien se ve perseguido por la justicia, lo es de manera injusta. En definitiva, un gaucho bueno. Esto es todo. Les reitero que deben atenerse a esta presentación de autores y obras que yo les he hecho, que deben ampliar con el libro de texto. Muchas gracias.